El faro del conocimiento. La Biblioteca de Alejandría, un legado eterno. A través de los anales de la historia, se alza un faro de conocimiento, un crisol de culturas que alguna vez albergó las ideas más brillantes del mundo antiguo. La Biblioteca de Alejandría. Más que una mera colección de libros, era el corazón palpitante de una civilización, un faro que iluminaba las mentes de aquellos que buscaban la verdad. Sin embargo, como un enigma envuelto en el velo del tiempo, este tesoro invalorable se perdió en las llamas, dejando atrás un enigma que ha intrigado a los eruditos durante siglos. ¿Qué fuerzas oscuras conspiraron para extinguir esta llama de conocimiento? ¿Qué secretos se perdieron para siempre en ese fatídico incendio? Embárcate en un viaje a través del tiempo para desvelar los misterios de la Biblioteca de Alejandría. Descubre cómo influyó este extraordinario lugar en el florecimiento de la ciencia, la filosofía y las artes. Explora las razones por las que su pérdida aún resuena como una herida abierta en la historia de la humanidad. Mucho antes de su llegada, la idea de una biblioteca ya florecía en otras civilizaciones. En Mesopotamia, los sumerios y los acadios compilaron tablillas de arcilla que contenían relatos literarios y registros administrativos. En Egipto, los escribas preservaron minuciosamente los papiros con jeroglíficos que transmitían conocimientos antiguos. Cuando los griegos emergieron como el centro de la cultura helénica, grandes mentes como Pisístrato de Atenas y Aristóteles de Estagira establecieron bibliotecas que reunían los escritos de los más renombrados pensadores. Fue en este fértil caldo de cultivo donde la chispa de la Biblioteca de Alejandría comenzó a brillar. Con la conquista de Egipto por Alejandro Magno, el escenario estaba listo para la creación de un centro de conocimiento sin precedentes. Los reyes tolemaicos, sucesores de Alejandro, ambicionaban más que el poder militar, buscaban convertirse en mecenas del aprendizaje y la cultura. En el floreciente puerto de Alejandría, donde el Nilo se encontraba con el mar Mediterráneo, surgió una ciudad vibrante, un crisol de ideas y un imán para los intelectuales de todas partes. Los Ptolomeos, con su acceso ilimitado al papiro egipcio, soñaron con construir un depósito de todo el conocimiento humano. Bajo el reinado de Ptolomeo I y su hijo Ptolomeo II Filadelfo, la biblioteca comenzó a tomar forma. El erudito griego Demetrio de Falero, exiliado de Atenas, desempeñó un papel clave en la organización y adquisición de manuscritos. Docenas de bibliotecarios y escribas trabajaron incansablemente para recopilar, traducir y catalogar textos de todo el mundo antiguo. La Biblioteca de Alejandría se convirtió en un faro de conocimiento, atrayendo a los mejores eruditos, científicos y filósofos de la época. Aquí, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con asombrosa precisión. Arquímedes formuló sus revolucionarias leyes de la física. Euclides desarrolló los axiomas de la geometría. Los textos médicos de Hipócrates y Galeno proporcionaron conocimientos vitales sobre salud y enfermedad. Las obras de Homero, Sófocles y Esquilo dieron forma al canon literario occidental. Aquí, en esta encrucijada cultural, se forjaron las bases de la civilización occidental. Pero el destino de la Biblioteca de Alejandría no estuvo exento de tribulaciones. Invasiones, incendios y el declive del imperio tolemaico amenazaron su existencia. Los eruditos modernos aún debaten la causa exacta de su destrucción, pero una cosa es segura. Una vez que sus llamas se extinguieron, un tesoro incalculable se perdió para siempre. La pérdida de la Biblioteca de Alejandría es una herida en la historia de la humanidad, un recordatorio de la fragilidad del conocimiento y la importancia de preservar nuestro legado intelectual. Su espíritu, sin embargo, continúa inspirando a eruditos y bibliófilos por igual, sirviendo como un testimonio del poder transformador del conocimiento y el deseo inquebrantable de la humanidad por comprender el mundo. El origen enigmático de la Biblioteca de Alejandría, tesoro de conocimiento y orgullo de Egipto. El relato de Aristeas, envuelto en un halo de misterio, narra la fundación de la Biblioteca de Alejandría atribuyéndola a Ptolomeo y, sin embargo, la realidad histórica es más compleja. Ptolomeo II, el sucesor de Ptolomeo I, fue el verdadero artífice de esta prodigiosa institución, en detrimento de Demetrio, quien había caído en desgracia en la corte. Incluso con esta aclaración, el papel de Demetrio sigue siendo objeto de debate. Su condición de miembro de la escuela peripatética,
con acceso a los escritos de eminencias como Aristóteles y Teofrasto, le otorgaba una posición privilegiada para reunir los textos fundacionales de la biblioteca. En un momento indeterminado entre los reinados de Ptolomeo I y Ptolomeo II, un grupo de eruditos de ambición desmedida y recursos considerables dio vida a esta institución extraordinaria, que se convertiría en el faro del conocimiento antiguo. Situada en el corazón cultural y político de Alejandría, el Bruquión, la biblioteca formaba parte del museo, un imponente complejo que albergaba el centro intelectual de la época. Lejos de ser un mero depósito de libros, el museo era un lugar de ostentación y poder. La biblioteca, un reflejo del prestigio de Egipto, no se erigió únicamente como un centro de investigación, sino como un testimonio de la prosperidad y la influencia de la nación. A pesar de su fama legendaria, los detalles arquitectónicos de la biblioteca permanecen ocultos en el tiempo. Las descripciones antiguas dibujan un imponente escenario con columnas griegas, un paseo peripatético para el intercambio intelectual, exuberantes jardines, salas de reuniones y un comedor comunitario. Incluso existía una sala de lectura, un santuario para los eruditos que devoraban pergaminos con voraz apetito. La biblioteca era un modelo de lo que sería un campus universitario moderno, un Harvard o un Oxford de la antigüedad, pero con el crujir de los papiros reemplazando el susurro de los libros. En lugar de estanterías, había una biblioteca, una colección de pergaminos organizados según un sistema meticuloso. Sobre los estantes, una inscripción proclamaba con orgullo, el lugar de la cura del alma, un testimonio del poder sanador del conocimiento. La búsqueda incesante de papiros siguió una estrategia agresiva. Agentes reales, dotados de abundantes fondos, recorrían las ferias de libros en centros como Rodas y Atenas, buscando tesoros literarios con el celo de cazadores de reliquias. No rechazaban ningún tema, autor o idioma, pero su obsesión eran las copias antiguas, convencidos de que representaban la pureza del texto original. Incluso los barcos que surcaban el Mediterráneo estaban sujetos a inspecciones en el puerto de Alejandría. Si se descubrían libros a bordo, se confiscaban temporalmente, se copiaban y los originales se incorporaban a la biblioteca. Los desafortunados propietarios recibían a cambio copias de sus preciados manuscritos. Los poemas homéricos, pilares de la educación griega, recibieron un trato especial. La biblioteca se esforzó por reunir todas las versiones posibles de estos textos sagrados y etiquetó cada copia con su procedencia. El museo era más que un edificio lleno de libros. Era un complejo intelectual donde poetas, filósofos, investigadores y eruditos de todo el mundo vivían como la élite de la sociedad antigua. Disfrutaban de salarios generosos, alojamiento y comida gratis, y estaban exentos de impuestos. En un comedor circular con un impresionante techo abovedado, los eruditos se reunían para compartir ideas y fortalecer lazos. Daban clases esporádicas, compartiendo su sabiduría con estudiantes ansiosos. Ptolomeo II, el benefactor de la biblioteca, sentía una pasión inquebrantable por el mundo animal. Algunos historiadores especulan que el museo incluso albergaba un zoológico lleno de criaturas exóticas. La teoría del erudito del siglo XX, Leighton, propone que el propósito de este estilo de vida lujoso era liberar a los sabios de las preocupaciones mundanas. La idea era permitirles dedicarse por completo a la búsqueda del conocimiento, un lujo que solo las mayores mentes podían permitirse. La Biblioteca de Alejandría, un santuario de sabiduría y libertad intelectual. En el corazón de Alejandría, una ciudad vibrante y resplandeciente, donde el conocimiento fluía como un río inagotable, se erguía un imponente edificio que albergaba una colección inigualable de sabiduría humana, la Biblioteca de Alejandría. Dentro de sus venerables muros, un selecto grupo de eruditos, liberados de las ataduras mundanas, dedicaron sus vidas a la búsqueda incesante del conocimiento. Apartándose de las preocupaciones cotidianas, estaban inmersos en un mundo de pergaminos y tratados, mentes brillantes forjando nuevos caminos en el reino del pensamiento. A diferencia de otras instituciones de su época, la biblioteca abrazó la libertad académica con una amplitud sin precedentes. No estaba sujeta a una sola escuela filosófica, sino que fomentaba un espíritu de diversidad y exploración. Aquí, los eruditos podían expresar sus ideas sin temor y perseguir sus pasiones intelectuales sin restricciones.
Sin embargo, bajo el manto de esta utopía intelectual, existía una sombra de autoridad. El rey ejercía un control omnipresente, y su favor podía ser tan efímero como un destello de luz. La historia de Sótades, un poeta audaz que se burló del rey Ptolomeo I, sirve como un aleccionador recordatorio. Fue encarcelado y, según la leyenda, finalmente arrojado al mar en una tinaja de plomo. A pesar de tales caprichos del poder, la Biblioteca de Alejandría mantuvo su aura de santidad. Era un templo dedicado a las musas, las diosas de la inspiración, bajo la supervisión de un sacerdote especial. Este ambiente sagrado se mezclaba con una burocracia real, lo que le daba a la institución una curiosa combinación de pompa religiosa y sofisticación intelectual. Uno de los primeros directores de la biblioteca fue Cenódoto de Éfeso, un erudito incansable que trajo orden al caos de los textos de Homero. Sistematizó las obras utilizando el principio alfabético, un método que se ha mantenido hasta nuestros días. Calímaco, quien le sucedió, se embarcó en la titánica tarea de catalogar la vasta colección, creando un índice de 120 libros que abarcaba a todos los autores y sus obras. A continuación, Apolonio de Rodas, un bibliotecario y poeta épico, dejó una huella indeleble. Su poema, Argonáuticas, sigue cautivando a los lectores, pero su legado también estuvo marcado por la controversia. Se especula que fue su poesía, no la política, lo que lo obligó a abandonar la biblioteca. Pero entre todos los gigantes intelectuales que habitaron la biblioteca, un nombre brilla con un resplandor incomparable: Eratóstenes de Cirene. Este prodigio no solo dominaba la literatura, sino que también era un geógrafo y matemático visionario. Calculó con precisión la circunferencia de la Tierra y creó un mapa del mundo conocido, allanando el camino para futuras exploraciones. La Biblioteca de Alejandría no era solo un refugio para los literatos. También albergaba mentes brillantes en medicina. Herófilo y Erasístrato, rompiendo tabúes, se atrevieron a diseccionar cadáveres, abriendo nuevas fronteras en el estudio de la anatomía humana. Bajo el mecenazgo del influyente Ptolomeo III, la biblioteca floreció, alcanzando su apogeo. Sus colecciones se expandieron, abarcando las obras originales de los grandes dramaturgos atenienses, consolidando la supremacía cultural de Alejandría. A medida que la biblioteca crecía, Aristófanes de Bizancio, su cuarto director, supervisó su expansión. Su ascenso al cargo fue una historia en sí misma, ganando un concurso de poesía al identificar hábilmente plagios. La Biblioteca de Alejandría no era solo un depósito de conocimientos, sino un crisol de ideas, un faro de inspiración. En sus cámaras reverberaban las voces de los filósofos, historiadores y poetas, dando forma a la comprensión humana y ampliando los límites de la imaginación. Fue un lugar donde la libertad intelectual y la búsqueda incansable del conocimiento florecieron juntos, dejando un legado indeleble en el mundo antiguo y en las generaciones venideras. La Biblioteca de Alejandría, un tesoro de conocimiento y un testimonio del descenso. En los anales del conocimiento y la erudición, la Biblioteca de Alejandría se destaca como un faro de sabiduría. Bajo el patrocinio del sabio Ptolomeo III, este epicentro literario floreció, convirtiéndose en un imán para los eruditos que buscaban saciar su sed de conocimiento. Fue aquí donde el prodigioso Aristófanes dejó una huella indeleble, implementando innovaciones que revolucionaron la forma en que se presentaban y entendían los textos. Introdujo la práctica de dividir los poemas en líneas distintas, lo que facilitó su lectura y análisis. Además, sus contribuciones a la lexicografía sentaron las bases para la ciencia de los diccionarios, proporcionando una estructura más organizada para el estudio del lenguaje. Años más tarde, Apolonio Rodio, el quinto jefe de la biblioteca, continuó el legado de Aristófanes, clasificando hábilmente la poesía según sus formas musicales. Esta categorización, aunque aparentemente técnica, marcó un hito en la erudición, sentando un precedente para el estudio especializado de diferentes géneros poéticos. A principios del siglo II a.C., la Biblioteca de Alejandría experimentó una expansión significativa, trascendiendo los límites de la literatura. Dexis, un erudito médico, se dedicó incansablemente al estudio de los escritos hipocráticos, ampliando la colección de manuscritos médicos de la biblioteca. Sin embargo,
la estabilidad política de Egipto se estaba desmoronando. Tras la batalla de Rafia, los Ptolomeos enfrentaron crecientes luchas de poder, lo que provocó disturbios y una disminución del énfasis en su identidad griega. Esto llevó a una desafortunada fuga de eruditos griegos, quienes abandonaron Alejandría, el antiguo centro del saber. Aristarco de Samotracia, el sexto jefe, surgió como un titán de la crítica literaria. Su aguda percepción lingüística le permitió identificar palabras inusuales o inconsistencias textuales, estableciendo nuevas normas para el escrutinio de los escritos antiguos. Lamentablemente, su compromiso político con el rey Ptolomeo VII le acarreó la ira de su sucesor, Ptolomeo VIII, lo que obligó a Aristarco a huir a Chipre, donde murió en el exilio. La expulsión de eruditos extranjeros por parte de Ptolomeo X marcó un punto de inflexión en la historia de la biblioteca. Sin sus contribuciones, Alejandría perdió su posición como epicentro del conocimiento helenístico. Figuras eruditas como Dionisio de Tracia y Apolodoro de Atenas, quienes establecieron nuevos centros de erudición en Rodas y Pérgamo respectivamente, difundieron el legado de la biblioteca por todo el Mediterráneo. A partir de mediados del siglo I a.C., Alejandría experimentó un declive gradual. El gobierno tolemaico, otrora tan dedicado al fomento del conocimiento, abandonó su apoyo a la biblioteca. La inestabilidad política, social y económica socavó el estatus de la biblioteca, que anteriormente había sido la joya de la corona. El cargo de bibliotecario jefe, antes un honor académico, se convirtió en una recompensa política, otorgada a leales de la corte sin mérito intelectual. Con el paso del tiempo, la erudición griega también cambió de rumbo. Los textos clásicos estaban agotados, y los eruditos se dedicaron a resumir y sintetizar los comentarios de sus predecesores alejandrinos. La creatividad y la innovación dieron paso a la compilación y el recuento. En el año 48 a.C., la biblioteca de Alejandría enfrentó su mayor calamidad. En medio de la guerra civil de César, las tropas del general romano asediaron la ciudad, lo que llevó a un catastrófico incendio. Las llamas no solo consumieron barcos en el puerto, sino que también se extendieron a los muelles cercanos, destruyendo vastas secciones de la ciudad y llevándose consigo innumerables tesoros de conocimiento. El famoso historiador Séneca lamentó la pérdida, escribiendo que el fuego no solo quemó barcos, sino que también destruyó una gran parte de la ciudad. La biblioteca de Alejandría, una vez un faro de sabiduría, se convirtió en un testimonio de la fragilidad del conocimiento y el poder destructivo de la guerra. Su declive marcó el fin de una era de erudición sin precedentes y dejó un vacío que aún hoy resuena en los pasillos de la historia. La historia del incendio de César y la biblioteca de Alejandría, un enigma persistente. El incendio iniciado por César, un acontecimiento trascendental en la historia, arrasó aproximadamente 40,000 pergaminos de la ilustre biblioteca de Alejandría. Este trágico suceso supuso una incalculable pérdida de conocimiento, dejando un vacío que aún hoy resuena. Lutero, el renombrado filósofo griego, relató el incidente poco después, ofreciendo un matiz ligeramente diferente. Según su versión, el fuego comenzó accidentalmente cuando César quemó sus propios barcos para evitar que el enemigo interceptara sus líneas de comunicación marítimas. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo no solo los barcos sino también la biblioteca adyacente. Sin embargo, otras versiones de la historia existen. Dion Casio, un historiador romano, proporciona más detalles, afirmando que el incendio destruyó innumerables edificios en Alejandría, incluidos astilleros, almacenes de grano y, por supuesto, depósitos de libros. Irónicamente, otros escritores contemporáneos apenas mencionan el incendio de la biblioteca, limitándose a describir la destrucción de los barcos y las viviendas cercanas. A pesar de las discrepancias en los relatos, lo que permanece incuestionable es el impacto devastador del incendio en la biblioteca de Alejandría. La pérdida fue inconmensurable, contribuyendo potencialmente a la desaparición de una parte significativa de su contenido invaluable. Pero la historia del incendio de César y la biblioteca de Alejandría no es tan sencilla como parece. Los investigadores han examinado minuciosamente el relato de Dion Casio y creen que el fuego pudo haber destruido solo un depósito de pergaminos cerca de los muelles.
Por consiguiente, aunque el incendio fue ciertamente catastrófico, pudo no haber erradicado por completo la biblioteca. De hecho, hay indicios que sugieren que la biblioteca sobrevivió de alguna manera. Años después, en el año 20 a.C., Estrabón, un geógrafo, mencionó el Museion, el vasto centro de investigación que albergaba la biblioteca. Este comentario implica que la biblioteca aún existía, aunque tal vez no en su antigua gloria. No obstante, Estrabón no menciona la biblioteca por separado, lo que podría sugerir que había perdido su importancia o se había reducido significativamente. El destino posterior del Museion sigue siendo una incógnita, posiblemente decayendo gradualmente o siendo reconstruido en alguna forma. La historia continúa con otro giro intrigante. Plutarco, en su obra sobre Marco Antonio, menciona un rumor que circuló antes de la batalla de Actium en el 33 a.C., alegando que Marco Antonio había obsequiado a Cleopatra los 200.000 rollos de la biblioteca de Pérgamo. Sin embargo, Plutarco desestima esta fuente como poco fiable. Algunos eruditos creen que esta historia es una mera propaganda, destinada a retratar a Marco Antonio como un aliado de Cleopatra y Egipto, en oposición a Roma. Otros sostienen que la mera posibilidad de tal regalo implica la persistencia de la biblioteca. Es decir, si la biblioteca hubiera sido una ruina, el regalo habría sido un gesto vacío. Además, los historiadores especulan que los 200.000 rollos podrían haber sido un intento de reponer la colección de la biblioteca después de los daños sufridos por el incendio de César más de una década antes. Independientemente de la veracidad de esta teoría, subraya la creencia persistente de que la biblioteca no había desaparecido por completo. Igualmente fascinante es el testimonio de Dídimo el Calculador, un erudito alejandrino de renombre a finales del siglo I a.C. y principios del siglo I después de Cristo. Su prolífica producción, que según se estima asciende a entre 3.500 y 4.000 libros, sugiere el acceso a una biblioteca excepcionalmente bien surtida. Se cree que la biblioteca de Alejandría fue la fuente de su vasto conocimiento. Por lo tanto, a pesar del incendio de César y los desafíos posteriores que soportó, la Biblioteca de Alejandría aparentemente continuó desempeñando un papel vital como tesoro de conocimiento durante mucho tiempo después. Puede que no haya mantenido su antiguo esplendor, pero siguió nutriendo mentes inquisitivas como la de Dídimo, cuyo extraordinario legado hoy sería inimaginable sin el sustento de aquella venerable institución. La Biblioteca de Alejandría, el desvanecimiento de un faro de conocimiento. A través del velo del tiempo, regreso a Alejandría, una ciudad otrora vibrante, donde la biblioteca real fue un faro de sabiduría. Sin embargo, con la llegada del Imperio Romano, las sombras se ciernen sobre este bastión del conocimiento. Durante el reinado de Claudio, se susurra que la biblioteca se amplió, pero el brillo se desvanece gradualmente. Como la propia Alejandría, la biblioteca pierde su gloria anterior, convirtiéndose en una reliquia tenue en el vasto tapiz del imperio. Incluso el Museion, un centro de erudición, sufre una transformación. Los bibliotecarios, una vez pilares de la academia, ahora pueden habitar más allá de los muros de Alejandría. Su función se diluye en el tejido del imperio. El erudito Balbino, un político y militar, se convierte en el líder nominal, una señal del declive de la erudición pura. A medida que el imperio se expande, las bibliotecas más pequeñas surgen dentro de Alejandría, quizás alimentadas por los rollos de la gran biblioteca. La propia Alejandría, otrora el epicentro del conocimiento, se convierte en una provincia más, su importancia disminuye con el tiempo. El término alejandrino, que antes denotaba innovación, se transforma en un epíteto burlón, sinónimo de una erudición superficial. La biblioteca y el Museion se desvanecen en el olvido, sus nombres resonando cada vez más débilmente. En un cruel giro del destino, la batalla por Alejandría en el año 272 después de Cristo destruye el barrio donde una vez residió la biblioteca. A pesar de su declive, su desaparición física marca un momento desgarrador en la historia. Décadas más tarde, el sitio de Alejandría en el 297 después de Cristo asesta un golpe final al legendario barrio. Si la biblioteca aún se mantenía en pie, este segundo asedio probablemente selló su destino.
La Biblioteca de Alejandría fue más que una colección de pergaminos. Fue un crisol de ideas, donde mentes brillantes se congregaban para iluminar el mundo con sus descubrimientos. Aunque su cantidad exacta de rollos sigue siendo un misterio, se estima que albergó entre 40,000 y 500,000 obras, abarcando desde las estrellas hasta las profundidades de la filosofía. Su legado trasciende los siglos. A pesar de su destrucción física, su espíritu permanece vivo en las bibliotecas universitarias y en el incesante anhelo de conocimiento que arde en nuestras mentes. La caída de la Biblioteca de Alejandría es un recordatorio de la fragilidad del conocimiento, pero también del poder perdurable de la búsqueda de la sabiduría. Su historia nos enseña la importancia de preservar nuestro patrimonio intelectual, de fomentar la curiosidad y de valorar las instituciones que nutren nuestras mentes. La Biblioteca de Alejandría puede haber desaparecido, pero su llama continúa ardiendo, inspirando a generaciones a explorar las fronteras del conocimiento y a empujar los límites de lo que se conoce.